La agricultura sostenible es la esperanza de la humanidad. En la costa norte del Perú, un grupo de productores de los valles del Nepeña mejoran sus cultivos integrándolos con el medio ambiente para exportarlos a los mercados más exigentes del mundo. Sus técnicas y conocimientos reciben el impulso del Servicio para el Desarrollo Integral Rural, SEDIR, una organización que promueve el desarrollo agrícola y agroindustrial sostenible. Todo el año, SEDIR convoca a profesionales expertos para capacitar a productores, técnicos agropecuarios y jóvenes apasionados por el agro. En talleres y pasantías, fortalecen sus capacidades e intercambian experiencias exitosas. Con ello, SEDIR ha formado un competente equipo técnico que brinda asistencia en la instalación de frutales, injertos, podas, manejo integrado de plagas y otras tareas que garanticen el perfecto estado de los cultivos. Cada vez más, los agricultores confían en SEDIR para el manejo agronómico de sus cultivos, no solo en la producción, sino también en el desarrollo de sus planes de negocio. La calidad de los plantones es muy importante. Por eso SEDIR cuenta con un completo vivero frutícola que pone a disposición plantones de palto, mango, lúcuma, entre otras especies. SEDIR apuesta por una agricultura convencional y con mayor énfasis en lo orgánico, con la producción de compost y otros abonos naturales que aportan a la sostenibilidad del valle. La radio sigue siendo el medio que acompaña a la vida de nuestra gente. El programa Sembrando Futuro les permite estar al día con la actualidad agrícola y su realidad cercana. Una realidad que SEDIR contribuye a mejorar, impulsando la asociatividad que permite reducir costos con la compra de insumos por volumen, la mejora del precio de venta, el acceso al crédito y la estandarización de los productos agrícolas para la exportación. Y lo más importante, mejorando la calidad de vida de la población. Amigos, a nombre del Servicio para el Desarrollo Integral Rural SEDIR, los saludamos y le damos la bienvenida a la charla virtual dentro de nuestro programa de desarrollo de capacidades. Para hoy el tema es manejo de la floración en el cultivo de palta. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, a quien vamos a saludar en breves instantes. Antes tenemos algunas indicaciones para ustedes. Les comento que el ingeniero Gutiérrez tendrá una ponencia de 50 minutos aproximadamente. Luego ustedes podrán hacer todas las preguntas para que el ingeniero pueda responder a cada una de ellas. Bienvenidos entonces, pónganse cómodos. Hoy nuestro tema en la charla virtual que organiza SEDIR es manejo de la floración en el cultivo de palto. Los temas a tratar serán diferenciación floral, amarre de frutos y regulación hormonal. Bien, saludamos entonces y damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, especialista en fruticultura, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Cómo está, ingeniero Gutiérrez? Bienvenido. Bien, Juliana, muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan. Esta tarde agradecer a SEDIR por la oportunidad de poder llevar a cabo esta plática sobre la floración del palto. ¿Ya? Todo el Valle de Moro es bastante grande la extensión que tienen de palto, y yo creo que esto les va a servir mucho, sobre todo considerando que estamos muy próximos al inicio de esta etapa del cultivo. A ver, vamos a dar primero un panorama del palto como especie, ¿ya? Para poder entender bien lo que es la floración y cómo es que se desarrolla. El palto como especie se considera medianamente evolucionada, y esto tiene varios sustentos completamente demostrados. Por ejemplo, el primero de ellos citamos a que son árboles de gran tamaño. El palto ha evolucionado en unos bosques, ya Centroamérica, parte de lo que es actualmente México,
al pie de árboles coníferas. ¿Ya? Los árboles coníferas son árboles de bastante tamaño. Entonces, el palto, en búsqueda de la luz, es que tiene la tendencia de emitir brotes largos, en busca de la luz, valga la redundancia, y esto le permite rápidamente ganar un gran tamaño. ¿Ya? Si tú dejas a tu árbol, no lo podas, no le haces nada, vas a ver que en los pocos años va a tener un gran tamaño. No es algo que se pueda manejar fácilmente con poda. ¿Ya? La poda no es para buscar plantas enanas. ¿Ya? Es para dar algunas condiciones que permitan una mejor producción. ¿Ya? En frutales, cuando tú quieres buscar árboles enanos de poco tamaño, lo que haces es buscar patrones enanizantes. En la manzana hay muchísimos patrones enanizantes. En cítricos también los hay. En palto, al menos todavía no lo hay. No hay comercialmente mucho menos. Hay algunas investigaciones, hay algunos que podrían funcionar, pero aceptado y utilizado comercialmente todavía, al menos no he escuchado, no he visto, no, entiendo que no hay. ¿Ya? Entonces son árboles de gran tamaño. Luego, el palto tiene una particularidad. Normalmente el crecimiento vegetativo se traslapa con la floración. ¿Qué significa esto? Que cuando se da la brotación de las yemas, el palto emite flores y brotes vegetativos. Ambos simultáneamente están compitiendo por nutrientes. Normalmente cuando la hoja es rojiza, ya, jala muchos nutrientes, lo jala con mucha fuerza. Esto hace un desbalance, dejándole menor cantidad de nutrientes hacia las flores y frutos recién cuajados. Esto muchas veces, hay muchos huertos en los cuales es complicado, hay que realizar algunas estrategias para poder manejarlo. ¿Se puede? Desde luego que sí, por supuesto que se puede, ¿ya? Pero hay que saber identificarlo y ver el nivel de, llamémosle, perjuicio que podría ocasionarnos, ¿ya? Y en base a eso se toma la estrategia. Luego el palto tiene una floración bastante profusa, ¿ya? Tranquilamente un árbol de palto puede producir más de 1 millón de flores, ¿ya? Y esta floración no es que llega un punto de la planta y emite todas sus flores, todas las yemas revientan en flor y luego cuajan y queda, ¿no? Al contrario, tú cuando entras a una plantación de paltos encuentras yemas que están en plena floración, encuentras yemas recién por brotar, yemas hinchadas, encuentras en estado de coliflor y en las diferentes etapas. No se encuentra pues esta situación de todas las yemas que van a ser flores les reventaron y todas son flores. No, eso no se da. Por eso es que la floración es irregular. También es prolongada porque normalmente la floración de palto demora entre 2 a 3 meses en promedio. ¿Ya? En promedio. Generalmente demora más tirado hacia 3. Desde el inicio de la floración hasta que sale la última yema con flor. ¿Ya? Entonces, esto también de alguna manera genera un poco de confusión o complica, porque es una floración prolongada y tienen que saber escoger el momento más adecuado para realizar algún tipo de aplicación, no sanitaria, sino hormonal o de manejo. ¿Ya? En sanitaria, bueno, se toman porcentajes, ¿no? 40%, 60% de floración, dependiendo, bueno, generalmente se hace para botrytis, ¿no? Dependiendo del problema, se puede hacer algunas escalas. Luego, el palto tiene un tamaño grande de la semilla respecto a la pulpa o a la parte comestible, ¿ya? Qué bonito sería que cojamos una fruta de palto, lo partimos y casi toda la fruta sea la parte comestible, ¿no? En cambio, nosotros partimos una fruta y nos encontramos con una pepa prominente de gran tamaño. Evolutivamente, una pepa de gran tamaño es lo ideal o lo que quiere el palto. Porque a mayor tamaño de pepa de semilla, tiene más opciones que ésta pueda germinar y producir una planta nueva, perpetuar la especie. En cambio, nosotros como consumidores, naturalmente eso no nos gusta, ¿no? Ahora, hay algunas situaciones muy especiales
que por ejemplo se producen paltos, los conocidos paltos dedos, ¿no? Son paltos en los cuales se formó el embrión, pero por alguna condición generalmente climática fue abortado y se desarrolla un fruto sin semilla. Pero este fruto sin semilla no alcanza gran tamaño, es pequeñito, por eso mismo le llaman dedo. Son solo esas situaciones, pero como especie no le conviene. Luego, el palto tiene un potencial productivo bastante bajo, ¿ya? Bastante bajo, para tener claro el panorama. Por ejemplo, si tú vas a una plantación de cítricos, en general, las producciones pueden variar tranquilamente entre 60 a 90 toneladas por hectárea, en promedio, ¿ya? En cambio, un palto puede variar una buena producción de 25 a por ahí a 35 toneladas por hectárea. ¿A qué se debe esta diferencia? Lo que pasa es que el palto, su producto comercial, su fruto, el fruto que forma, es básicamente aceite. Entonces, la demanda energética para producir aceites es mucho mayor respecto a la demanda energética para producir un azúcar, para producir una proteína, un aminoácido, qué sé yo. Entonces, el aceite es mucho más demandante energéticamente. Entonces, le cuesta más al palto producir esos aceites. Y esto lo compensa con una reducción en la producción total. ¿Ya? Genéticamente no puede ir pues, más allá de 35, poco más de 35 toneladas por hectárea. ¿Ya? En promedio. Si tú juegas un poquito con la densidad, pueda que llegues un poquito más, pero son casos muy, muy excepcionales. ¿Ya? Entonces, aquí está la competencia, ¿no? Misión biológica menos objetivo comercial. Potencial productivo bajo, una floración irregular, profusa y árboles de gran tamaño. Eso es el palto. Ahora, vamos a ver algunas etapas previas a la floración, ¿ya? Aquí he considerado 3 etapas bastante importantes y que afectan directamente a lo que va a ser la producción, frutos cuajados, etc. ¿Ya? Estas son las etapas previas inmediatas que afectan anuales, ¿no? ¿Qué labores tendríamos que hacer para que una vez llegada la floración tengamos mayores opciones de poder lograr mejores cosechas? La variedad más sembrada, no solo en el mundo, es la variedad Hass. ¿Ya? En nuestro país, la producción fuerte o la producción se concentra básicamente entre mayo, junio, por ahí julio. ¿Ya? Ahora, hay zonas donde tú puedes encontrar palta Hass desde febrero y máximo por ahí septiembre a octubre. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? Que mayo generalmente el precio es bajo porque salen la mayoría de lugares de producción de palto comienzan a cosechar en esta época, el precio baja sustancialmente. Entre febrero, marzo, por ahí hasta primera quincena de abril, puedes encontrar precios bastante buenos. Al igual, también la fruta trazada, aquella que sale julio, agosto, ya, son frutas que logran precios bastante interesantes. Antes se hablaba de adelantar al palto Hass, ¿no? Para poder aprovechar los precios, pero se ve de que mejores precios tú logras cuando más bien lo atrasas, ¿ya? Ahí tú puedes lograr mejores precios. ¿Qué más? Tenemos al palto fuerte. El palto fuerte es el palto más consumido en nuestro país, ¿ya? También se exporta, pero su periodo de anaquel, su periodo de viaje es menor, ¿ya? El palto Hass tolera mucho mejor los viajes, el palto fuerte un poco menos, ¿ya? Bueno, ahí está, desde marzo a noviembre se encuentra el palto fuerte. Hacia los últimos meses del año es cuando cuesta más el palto fuerte, hay mayor escasez. Son pocas las zonas que tú puedes encontrar palto en esa época. Luego tenemos el palto sutano. Si bien el palto sutano se exporta, ¿ya? Las cantidades son bastante pequeñas. El palto sutano es una fruta notablemente más grande que Hass,
en la mayoría, bueno, cuando crece mucho, en la base del fruto se raja. Esa es una tendencia natural del palto sutano. No le da tiempo a que la cáscara crezca y se fortalezca a la misma velocidad que crece la pulpa. Sin embargo, se exporta, bueno, naturalmente se hace una selección, ¿no? Pero en nuestro país lo utilizamos principalmente como patrón, ¿ya? En la mayoría de plantaciones sutano, pues van, cosechan, sacan la pepa, la semilla y la usan para propagar, ¿ya? Eso es para nuestra situación. El caso del Lettinger, bueno, también es una palta muy usada en ensaladas. También no está tan cultivada, pero bueno, ahí vale la pena mencionarlo. El palto naval es una palta generalmente redonda. Hay naval roja, naval azul. Su periodo normal de cosecha es a partir de agosto, septiembre, octubre, se puede mandar hasta diciembre. El palto naval actualmente también ya se viene utilizando como patrón, como pie de planta. Se ha visto que tolera muy bien, por ejemplo, suelos arenosos. Ya se equipara con los antillanos. Entonces, esta es una buena opción para poder innovar y ver otras opciones de manejo que nos permitan tener mayor diversidad genética en nuestro campo. A veces bueno, lo que se ha visto es que cuando ocurren fenómenos climáticos y tu frutal, tu plantación es genéticamente uniforme y ese factor climático le afecta a esa condición genética, entonces tienes más probabilidad de perder. Sin embargo, si en tu plantación tienes mayor variabilidad genética, sea cual sea la condición climática que se presente, si bien algunas se van a afectar, hay otras que no, y tu producción puede ser un poco más estable. Luego tenemos lo que es las paltas criollas. Bueno, estas se encuentran entre noviembre a marzo. Generalmente las paltas criollas en nuestro país son del tipo mexicanas, ¿ya? Muchas veces también dicen topa topa y es la FN, hablando genéticamente, la FN del topa topa original. Bueno, de todas maneras vale mencionar. Entonces, la cosecha es una etapa que influencia directamente a nuestra floración por algunas razones, aquí voy a mencionar. Por ejemplo, tú puedes cosechar tu palta rápidamente, lo puedes cosechar, llamémosle intermedia, o lo puedes cosechar muy tardío. Esto puede influenciar a la producción de tu siguiente año. Por ejemplo, esta investigación se hizo en Sudáfrica. Hay algunos huertos en los cuales cosecharon rápido, cosecharon tardío y una cosecha intermedia. Vieron que aquellos que se cosecharon de manera temprana, para el siguiente año el porcentaje promedio de almidón fue mayor, ¿ya? Esto en las estructuras de reserva. Ahora, ¿qué significa esto? Que la cantidad de reservas y preparación para tu siguiente cosecha fue mayor. Entonces, cosechando tempranamente, tú tienes mayor opción para que tu siguiente campaña sea exitosa. Cuando tu cosecha es tardía, se ha visto que ese almidón se desgasta mucho, entonces tú llegas con un pool de reservas menor para tu siguiente campaña. ¿Ya? Es algo que a veces hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces por cuestión de precio o de programación de cosecha, se tiende a aguantar mucho la fruta en el árbol, pero esto podría tener, y esto es bastante importante. La época de descanso también es algo que generalmente se maneja inapropiadamente, ¿ya? Cuando dicen la planta tiene que descansar, lo interpretamos como quítale completamente el agua por 2, 3 meses, ya no lo riegues, como que abandónalo, por así decirlo, ¿no? Eso no es tanto así. La palta es un cultivo que necesita agua para vivir, al igual que cualquier otro cultivo.
Cuando tú más bien le quitas agua, lo que generas es que la planta se estrese a tal punto que genera amonio en las hojas, las cuales en su intento por querer expulsar, lo lleva hacia los bordes y esto genera quemaduras. ¿Ya? Quemaduras en los bordes de las hojas. Entonces, a veces se dice, oye, mira, tiene quemaduras, son sales, pero estamos escapando al principal factor, que es un estrés crónico, un estrés bastante fuerte que se le está generando al frutal y realmente es innecesario. ¿Ya? El descanso es descanso como tal, es limpiar la plantación, por ahí realizar alguna poda, sacar horcones, los papeles o periódicos que de repente has usado para tapar los frutos, es decir, limpiar. Eso debe ser el descanso, pero no suspender el riego. Tengamos bastante cuidado con esto. ¿Ya? Descanso le permite, o es una etapa en la cual todas las reservas y fotoasimilados van a ser traslocadados hacia las zonas de reserva. ¿Ya? Todos los fotosintatos van a ir a las zonas de reserva y la planta se prepara para el inicio de campaña, para la floración. Pero hay que regarlo normal, hay que regarlo adecuadamente. En cuanto a las podas, bueno, aquí estamos ya un poquito antes, cuando todavía estamos en la producción. Es muy común encontrar esta situación, en la cual hay una rama de palto que se ha estirado mucho e incluso ha sido apoyado por el peso de los frutos. Pero si somos observadores, veamos aquí, justo en esta parte, bueno, espero que logren ver, aquí donde está el puntero, el cursor, ha habido una poda de algún año anterior, ¿ya? Supongo que para dejar más limpio el camino. Y si vamos un poquito más atrás, aquí donde está el nudo también ha habido otra poda. Sin embargo, esta rama, este crecimiento horizontal no es muy apropiado si queremos que nuestra palta produzca bastante, que produzca bien. Al contrario, si ya creció hasta aquí, lo que tenemos que hacer es en la poda hacerlo retroceder, si es posible hasta acá, ¿ya? Para que genere brotes verticales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Mira, la misma planta en estas situaciones te está pidiendo que la podes. Aquí está brotando. Tú tienes que podar justo adelante. ¿Por qué? Porque estos brotes, que muchas veces o muchos podadores tienen la costumbre de cortarlos, eliminarlos, son los más productivos. ¿Ya? La mejor fruta y en mayor cantidad viene de brotes jóvenes. ¿Ya? Ahora, este es un brote que está en proceso de crecimiento, o sea, este no te va a florear, olvídate, eso no va a suceder. Pero en la siguiente floración, este es el que va a sostener mejor fruta y en mayor cantidad. Esos, los comunes chupones, esos que crecen y se estiran bastante largo, son los que más te debemos de cuidar. Aquí, por ejemplo, es una situación similar. La planta se ha echado, pero por la cantidad de fruta. Está bien cargado. Y si tú ves, son hojas fuertes, son hojas jóvenes. Perdón, hojas adultas. ¿Ya? Una vez que tú realizas la cosecha de los horcones, esto se va a levantar un poco. ¿Ya? ¿Ya? Esto, por ejemplo, son los chupones. Esto no se te ocurra cortarlos. En un momento vamos a ver cuánto tiempo debemos sostener a esto o cuánto tiempo demora en ser fotosintéticamente productivo. Entonces, la floración siempre encuentras esto, ¿no? Brotes vegetativos, parte floral, y ahí tenemos que encontrar un balance para que todo vaya en mejoras de la producción. Esto, por ejemplo, es en Ica, es un árbol de bastante tamaño. Sin embargo, si alcanzan a ver, hay una cantidad bastante alta de frutos. En cada piso de la planta hay una cantidad grande de frutos. A pesar de ser una planta alta, que muchas veces se piensa que no va a producir en la parte... No, ahí está. Justamente en situaciones como esta es que se puede lograr más de 30 toneladas por hectárea. Tranquilamente.
es lo que les decía, la palta es un frutal grande, la mejor opción, ¿ya? Porque cuando tú lo manejas a alta densidad, tienes un régimen de poda bastante estricto, bastante fuerte, tus plantas crecen menos, si bien tienes más plantas por hectárea, pero la cantidad de producción por planta que puedas tener es normalmente menor. ¿Ya? Ahora, tú puedes hacer, si vas a instalar recién, tú puedes hacer a doble densidad, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner al inicio a 2x3, ¿ya? 2 metros entre plantas, 3 en la calle, y una vez que las plantas ya comienzan a chocarse, tú ya habrás obtenido una o en el mejor de los casos 2 cosechas, entonces eliminas la planta del centro. Te puedes quedar a densidad de 6x4, ¿ya? A partir de esa densidad, ya incluso lo puedes hacer mecanizado. Mecanizado 6 a 7 metros, 7 metros es lo ideal, y puedes llevar mejor el cultivo, porque aquí también yo sé que dirás, oye, me complica el tema de la cosecha. No, es cierto, la cosecha es un poco más tediosa, pero eso se paga con el excedente de kilos que podrías tener. Entonces ya vamos entrando a lo que es para el palto. En la costa normalmente se da en lo que es la primavera, ¿ya? En la época de primavera. En la sierra se adelanta un poco y hay otra floración normalmente menos intensa entre abril a mayo. Ahora, esta floración que sale entre abril a mayo, esta floración adelantada, también se consolida en frutos, ¿ya? Pero es algo que no, o sea, normalmente no tienes que asustarte, decir, mira, ya va a comenzar mi campaña, se adelantó, o sea, no pasa así, es una floración normal que se pueda dar. Si tú evalúas estos frutos, cuándo salen o cuántos llegan para cosecha, vas a ver que en el camino la mayoría se va a caer, muy pocos van a llegar a la cosecha y realmente no sé qué tanto valga la pena tener que concentrarse en esos frutos que salieron adelantados. O sea, normalmente no se le hace caso, en la mayoría de los casos, no en todos. Durante el proceso de la floración, bueno, como ya les mencioné, dura más o menos 3 meses, más o menos. Hay zonas donde lo cuantifican exactamente y puede ir 2 meses, 2 meses y medio, pero en promedio, llamémosle ya 3 meses. Entonces, todo origina a partir de yemas. Entonces, las yemas pueden ser vegetativas y producen un brote vegetativo. Y el otro es, ¿qué es lo que ocurre para que estas yemas se puedan convertir en yemas florales? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ocurre un fenómeno, un proceso llamado diferenciación floral, que va a permitir que estas yemas puedan transformarse en yemas florales, para luego producir flor o flores y brote vegetativo, que son las conocidas como yemas mixtas o brotes mixtos, ¿ya? Pero entonces aquí entra el término, ¿qué cosa es la diferenciación floral? ¿Ya? Esta es la yema del palto, ¿ya? En el lado derecho está dibujado en blanco y negro, para poder entenderlo mejor. En la punta, ¿ya? En la punta y cubierto por estos primordios foliares y por estas escamas, se encuentra el meristema apical, que es la zona de bastante actividad a nivel microscópico, bastante pequeña. Y todo esto está soportado en el eje caulinar, ¿ya? Entonces, la yema del palto es un órgano externamente cubierto por escamas y acumula reservas en su base. Y la parte más interna está constituida por un pequeño eje caulinar, ¿ya? Es sobre el cual se soporta y salen todas las estructuras. Ahora, esta yema está temporalmente bloqueada en su crecimiento y sobre esta se insertan los órganos preformados, ¿ya? Es decir, una vez que ocurre la diferenciación floral, van a comenzar a ocurrir cambios, se va a dar la formación de las flores, o sea, brote mixto o brote netamente floral, se va a dar dentro de esta yema. Cuando ya se da la brotación o el crecimiento, sencillamente esto lo que hace es estirarse, ¿ya? Pero dentro de la yema en miniatura ya se ha dado esa formación. ¿Estamos claros? Eso es lo que ocurre dentro de la yema
no solo del palto, sino de cualquier frutal. Entonces, las yemas florales de palto comienzan a partir de yemas vegetativas. Puede ocurrir un estrés o alguna condición que va a favorecer el inicio para este cambio. Ahora, cualquier factor de estrés, de intensidad y duración suficiente puede provocar inducción floral. Inducción floral es ese factor que da inicio a los cambios dentro de la yema. ¿Ya? Esa es la inducción. Normalmente para nosotros, bueno, en costa, se da más o menos entre abril o mayo, que es la época de otoño, más o menos. Y la diferenciación se da más o menos junio o julio. ¿Ya? O sea, en estos momentos, si tú coges algunas yemas de tu palto, lo llevas a un esteroscopio y lo comienzas con una pinza especial a retirar las escamas y las yemas, llegas hasta la parte central y tú vas a ver ese inicio de floración, ¿ya? Porque en este mes ya se está dando la diferenciación floral. Entonces, la inducción es ese factor que va a dar inicio a los cambios dentro de la yema. Bastante se asocia al estrés, ¿ya? En zonas donde la floración es un problema, es muy necesario aplicarle un estrés a la planta para que pueda florear. En cambio, nosotros estamos bendecidos, por así decirlo, estamos en Perú y aquí la floración normalmente no es problema, ¿ya? Tú le hagas algo o no le hagas nada, tu palto florea, ¿ya? Florea de por sí. Sin embargo, en estas zonas donde se necesita dar un choque, un estrés, algo, para que floree, hay diferentes formas de darle estrés, ¿no? Cualquier tipo de estrés va a favorecer. Por ejemplo, las bajas temperaturas sí ocurre y se da. Suelos con estrés de agua, ¿ya? Suelos anegados. Esa situación de anoxia es un estrés que la planta producir flores. Otro estrés que muchas veces no se hace caso es el estrés por patógenos, siendo el principal de ellos Phytophthora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Phytophthora viene, llega a las raicillas de medio centímetro, más o menos, a menos. Entonces comienza a infectar y lo que hace es generar una herida, una lesión en la raíz, ¿ya? Que entorpece la absorción de nutrientes y agua. Entonces la planta, al no poder jalar nutrientes y agua, visualmente, ¿ya? Tú ves una planta triste, por eso también le llaman la tristeza del palto. Dices, oye, pero está bien regada, ¿por qué se ve así? Ves, escarbas un poco, sacas las raíces, las coges y al jalar, ahí es que se desprende. Si se desprende, de hecho que es Phytophthora. Entonces, este estrés también la planta lo asimila o lo entiende como una inducción floral que va luego a producir flores, ¿ya? Deficiencia de nutrientes minerales también es otra forma, ¿no? Nutrir mal a tu planta. Una planta débil, cuando llega el periodo de floración, seguro han visto, florea profusamente, ¿ya? Y todas esas flores, o la gran mayoría, son flores determinadas, ¿ya? Esa es otra forma que también tú te das cuenta. Flores determinadas es porque la plantación o la planta en sí está muy estresada, ¿ya? No solo por nutrientes, puede ser incluso por temas de vivero que viene con raíz sentada, puede ser por algún daño de Phytophthora, anegamiento, muchas razones. Sencillamente estrés. También puede ser el calor extremo, ¿no? En zonas con mucho calor también se puede dar esta situación. Pero el más importante es la baja temperatura. Y un poco más atrás es la suspensión de agua. Entonces, esto viene asociado con esa etapa previa que les decía, ¿no? El descanso. Cuando la planta descansa, no necesariamente significa quitar el agua, ¿no? Sino por costumbre, lo que hacemos es retirar completamente el agua, dejarle a la planta que se estrese aún más. Cuando llega la floración, florea profusamente. Y tú estás contento, dices, oye, qué bonita florea mi palto. Pero no necesariamente es lo más correcto, ¿ya? Si florea bastante y de forma determinada,
es muy probable que ahí esté existiendo un problema, ¿ya? Entonces, para saber si hay un problema, también tienes que ver la cantidad de hojas que tiene esa planta y de ahí comienzas a armar tu esquema de trabajo para que esa situación no se dé, ¿ya? Esto en cuanto a las yemas florales del palto. Entonces, el proceso de diferenciación es el proceso en el cual ocurren todos estos cambios para que una yema, que generalmente es el inicio vegetativa, pueda pasar a una yema floral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un factor, una señal inicial que ordena dentro de la yema para que ésta pueda iniciar los cambios. ¿Ya? Hay un factor, una señal, se cree que es la activación de genes, regulado por factores internos o distribución de nutrientes. Cada una de estas posibilidades en algún momento se lo tomaba como única. ¿Ya? Decían antiguamente, únicamente se debe a la distribución de nutrientes. Luego dijeron, no, se debe solo a factores internos. Luego, no, se debe a la activación de genes. Pero actualmente se dice que es todo, ¿ya? Es todo realmente, es todo el paquete que interviene dentro de la yema para provocar estos cambios. La evocación son cambios cualitativos que se dan dentro de la yema, comienza a absorber, eso sí se ha visto, comienza a absorber ciertas proteínas para iniciar los cambios morfológicos. Y estos cambios morfológicos se le conoce como la iniciación floral. Dentro de la yema comienzan a generarse las estructuras en miniatura de lo que va a ser la flor, panículas y brotes mixtos, todo lo que se tenga, ¿ya? Finalmente, cuando esto ya se manifiesta y brota, ya recién ahí tú obtienes tu yema floral. Se da la formación de primordios florales. Eso es más o menos las etapas que pasa durante el proceso de diferenciación floral. Entonces, hay algunos factores que estimulan la floración. El principal de ellos es el descenso de temperatura, ¿ya? Se ha visto que para que la palta pueda florear, basta que la planta sienta ese quiebre, ese descenso de temperatura, ¿ya? Ahora, ese descenso de temperatura no es lo mismo en Cañete, en Chincha, que en Olmos, o que en La Libertad, o que en Ica, ¿ya? Cada una de estas localidades tiene un régimen de temperatura diferente, pero existe un quiebre, un descenso, que nosotros normalmente no podemos percibir, pero la planta sí, ¿ya? Entonces, la planta entiende este quiebre, este descenso de temperatura para la zona en la cual se está desarrollando, ¿ya? No es lo mismo aquí que en California. Allá tienen otro régimen de temperatura. Sin embargo, también siente el quiebre para California, aquí se siente el quiebre para Perú, para cada zona. Ocurre ese descenso, entonces la planta comienza comienzan los procesos para la diferenciación floral. En cuanto a la radiación solar, ¿ya? La radiación solar se ha visto que la baja radiación solar estimula el inicio de las flores. Y una alta radiación solar estimula la floración, ¿ya? Si bien se tienen varios flujos de crecimiento en zonas con alta radiación solar, debido a este factor, es que pueden florear rápidamente. Un segundo, disculpen. También tenemos el estrés que les venía mencionando. El estrés es un factor bastante usado, pero no el más apropiado, porque estás desgastando a tu planta, la estás castigando, y esa no es la idea, ¿ya? Luego tenemos al fotoperiodo. Menciono el fotoperiodo porque, nada más para aclarar, el fotoperiodo son las horas luz que recibe una planta, ¿ya? Eso varía, hay plantas de días largos, plantas de días cortos, pero el palto es completamente insensible al fotoperiodo, es decir, no le afecta. Por eso es que en sierra, en zonas altas, tú puedes tener palto, al igual que a nivel del mar. En ambas situaciones florea sin problema. Si fuera afectado por el fotoperiodo, en zonas de días cortos, o te vas a la sierra, en partes altas, donde el día podría durar menos,
podría o no darse la floración. ¿Ya? Ahora, el desarrollo floral, este se da por 11 etapas, ¿ya? Esto ha sido descrito ya hace varios años. Se han seleccionado 11, se han identificado 11 etapas, desde la etapa 1 a la etapa 11. ¿Ya? Sobreaplicadas de identificar, ¿ya? Pero igual así son bastante importantes. Por ejemplo, la etapa 3 es de suma importancia para el proceso de floración. La etapa 8 es de suma importancia para el proceso externo o acciones que podamos hacer para promocionar la producción o frutos grandes. ¿Ya? Y la etapa 11, bueno, y esta ya es la de la floración en sí, ¿no? Flores abiertas donde ocurre la fecundación. Entonces, entre las a veces es un poquito complicado reconocer importantes. En estas etapas, cuando vemos ya brotes elongándose a punto de madurar, podemos realizar actividades que favorezcan su crecimiento y establecimiento. ¿Ya? No tengamos miedo a promocionar el crecimiento vegetativo, ¿ya? Es todo lo contrario, nosotros tenemos que estimular, dar las flores, y estas flores en mayor producción, mayores kilos. Por ejemplo, incluso aplicaciones de manganeso, de zinc, en estas etapas ayudan bastante. La etapa a floración, ¿ya? En esta etapa, se recuerdan hace un momento, les explicaba que dentro de la yema se dan unos cambios. Interviene un factor y dentro de ella comienzan a formarse las estructuras florales en miniatura, ¿ya? Si esta yema está generando esos cambios en el estado 3, hacer que ese proceso retroceda o se entorpezca, ¿ya? Significa que si esa yema ya está determinada a floración, hagas lo que hagas, no va a retroceder. Si estuvieras en el estado 2, ¿ya? Y se está dando esta preformación de órganos florales, y tú, por ejemplo, no sé, puedes inducirlo con gibberelinas o algo que estimule la brotación rápida, ese proceso se puede entorpecer o ralentizar. Pero si ya has llegado al estado 3, determinación irreversible de floración, y tú aplicas esa acción, hagas lo que hagas, esa yema va a florear sí o sí. ¿Ya? Esto es de vital importancia. Por ejemplo, en las zonas altas donde tenemos varios flujos, ¿no? Ahí podemos ver. Otra forma, bueno, hay formas de tú darte cuenta cómo reconocer el DIF. Puedes sacar yemas e injertarlas. Es decir, la obligas a brotar. Y ves que si sale floral es porque ya puedes obtener flores a partir de sus brotes. Y si no, bueno, es vegetativo, bueno, hay que esperar. Entonces, en esta etapa 3, les decía que es muy importante, porque si tú ya la identificaste, recién ahí tú podrías comenzar con las podas. Si tú lo hicieras antes y podas, vas a tener naturalmente una brotación, porque cuando tú podas, lo que haces es obligar a esas yemas a brotar, ¿ya? Entonces va a brotar, pero lo va a hacer como brote vegetativo. Si tú podas muy, muy temprano, obtienes brotes vegetativos y perdiste notablemente tu floración principal. Sin embargo, después del DIF tú podas y no hay ningún problema. Vas a obtener flores sí o sí, ¿ya? Aquí funcionan bien los estimulantes del crecimiento, proteínas, poliaminas, puedes aplicar algas, aminoácidos. Este es el mejor momento, ¿ya? La otra etapa sumamente importante es el estadio 8, ¿ya? Es también conocido como la etapa de coliflor. En este estado se caracteriza porque las flores, si bien no han abierto, pero ya están formadas, están cerradas, dentro de estas flores ya se forma el polen, está listo para la reproducción. El óvulo igual, ya se formó el óvulo. Entonces, este es el mejor momento para muchas aspersiones al follaje.
sean reguladores de crecimiento, calcio, boro, zinc. Este es el mejor momento. ¿Ya? Bueno, aquí ya llega la flor completa. Aquí hay que ver el estado de la calidad de la flor. Es decir, como te das cuenta, pues viendo una flor fuerte, ¿ya? Aquí, por ejemplo, muchas veces se puede usar o no el ácido gibrélico, o coincide también con las aplicaciones de paclobutrazol en algunos casos, ¿ya? O algunos otros productos que favorecen el crecimiento de fruto, y esto puede repercutir en una mayor producción. Ahora tenemos los tipos de inflorescencias. Tenemos las determinadas y las indeterminadas. Las determinadas son aquellas panículas que en la punta o en el ápice tienen una flor, ¿ya? Es decir, son completamente florales, todos los puntos son flores. Pero las indeterminadas son aquellas que en el centro presentan una o más hojas, ¿ya? Es decir, presentan un brote vegetativo al centro y en su base salen las flores. Esto pasa bastante y es muy, muy importante identificar cómo es en tu plantación o en tu zona de producción, porque el manejo también va a variar un poco. ¿Ya? Entonces, esta es la situación en la cual tenemos un brote vegetativo en el ápice y las flores en su base. Aquí, en esta etapa puntual en sí, es donde existe la mayor competencia entre la parte vegetativa y la parte floral. Y esta es la que hay que saber regular. ¿Cómo sé que esta hoja está demandando nutrientes y no aporta? Bueno, esto ya está cuantificado. Existe una escala en el inicio de la tasa positiva neta de fotosíntesis de cada hoja que conforma un brote, ¿ya? El día 0, por ejemplo, ya se da la aparición de la primera hojita. El día 24 ocurre la aparición de la 9ª hoja, en caso sea un brote bastante grande. Pero lo que se ha visto es que el día 18 la hoja comienza a ser activa fotosintéticamente. Es decir, en lugar de absorber, comienza a aportar. Entonces, son apenas 18 días de competencia, ¿ya? Entonces, esto significaría que no necesariamente, puede retroceder, esta competencia es tan fuerte, ¿no? Es algo que se puede manejar, regular, porque si yo quisiera promocionar más crecimiento vegetativo, ahí te lo dejaría, porque estos brotes indeterminados son los que tienen mejor cuaja, mejor amarre del fruto, ¿ya? Entonces son solo 18 días en los cuales existe esta competencia y a partir de ella es que va a comenzar a aportar fotosintatos. Bueno, y un brote íntegro tarda aproximadamente 40 días en alcanzar la tasa neta fotosintética de fotosíntesis. Esto es lo que le decía, miren, este es un estudio bastante interesante en el cual se comparó flores determinadas y flores indeterminadas, ¿ya? ¿Y cuánto aporta el rendimiento cada tipo de flor? ¿Ya? No se vayan a confundir aquí. Por ejemplo, la determinada, esa que termina en flor, tiene mayor probabilidad ¿no? de cuaja. La indeterminada tiene menor posibilidad de cuaja y la diferencia es grande. Sin embargo, la contribución al rendimiento, esto se invierte. La determinada aporta mucho menos al rendimiento, la determinada aporta mucho menos al rendimiento que la indeterminada. Entonces, campos con mayor cantidad de flores indeterminadas son campos en los cuales tú puedes obtener mayores producciones. En resumen, esto es lo que muestra el estudio y es algo que se ve bastante en los campos. Campos con bastantes flores indeterminadas se logran mucho mejores rendimientos que campos con exceso de flores determinadas. Más bien, donde tenemos exceso de flores determinadas, esto es síntoma de que esté existiendo un problema. Las flores son estructuralmente perfectas, son hermafroditas, es decir, tienen ambos órganos sexuales, tanto masculino como femenino, en la misma flor.
Sin embargo, hay un detalle, una particularidad, que funcionalmente son unisexuales, ¿ya? Funcionalmente, ¿ya? Significa que en un momento dado funciona solo la parte femenina o bien solo la parte masculina, ¿ya? A pesar de tener las dos. Por eso que muchas veces dicen, no, requiere un palto macho y este es un palto hembra. O sea, no, realmente no es así. Cualquier palto tiene la misma estructura floral en las cuales cada flor tiene ambas estructuras reproductivas, ¿ya? Entonces, aquí se da el estado femenino y el masculino. El femenino es aquello en el cual, el estilo, que es la parte femenina, ¿ya? O sea, la parte femenina es pistilo, es toda la porción, ¿ya? El estilo es la parte larguita que le permite soportar al estigma. El estigma es la parte donde va a recibir el polen. Cuando el estado femenino está activo, el estilo está erguido y el estigma está húmedo, para que facilite la adherencia del polen. En cambio, en el estado masculino, el estilo está doblado, ya el estigma está más seco, y la parte masculina, ¿ya?, que son los estambres, están completamente erguidos y abren las tecas. Las tecas son estas pequeñas estructuras dentro de las cuales se encuentra contenido el polen. Las abren para que el polen pueda ser liberado. Esa es la parte masculina. Entonces, se ha hecho una clasificación de dos tipos de palto, según el tipo de floración que tiene. Hay paltos tipo A y hay paltos tipo B. Los paltos tipo A son aquellos que en la mañana son femeninos, a mediodía cierran y vuelven a abrir en la tarde del siguiente día y lo hacen como masculinos, ¿ya? Es decir, en la mañana están receptivos al polen, cierran a mediodía y en la tarde del siguiente día es que liberan el polen. Los paltos tipo B es más o menos lo opuesto. En la tarde abren como femenino y en la mañana del siguiente día abren como masculino, ¿ya? Si te das cuenta, siempre abren como femenino. Por eso es que este proceso se le llama sincronía dicogámica protoginea, porque primero lo hacen con sus estructuras femeninas. El palto A, el mejor representante es el palto Haas. En el tipo B pueden poner al fuerte, al sultano, y hay una larga lista de paltos aquí, ¿ya? Entonces, más que decir palto macho, palto hembra o qué sé yo, es decir palto tipo A y tipo B para que pueda existir una mayor probabilidad de polinización y obtener mayor cantidad de frutos cuajados. Eso nos daría mayor probabilidad de éxito en nuestra campaña. Entonces ya estamos llegando a lo que es la floración y el cuajado de frutos. Cuando el polen llega al estigma, se da el desarrollo del tubo polínico, se comienza a desarrollar para que entren los espermios y puedan fecundar al huevo o cigoto y a los núcleos polares, y eso se da durante el proceso de lo que es la doble fecundación, que es la formación del fruto, ¿ya? Entonces, la temperatura ideal se dice que está entre 20 a 25 grados Celsius, más o menos, ¿ya? Hablando idealmente, claro. Ahora, existe un traslape en la floración cuando se da esta situación de temperaturas ideales. Es decir, que en la misma flor ya puede estar activa la parte masculina y la parte femenina. Y puede ocurrir autopolinización, ¿ya? Es algo que dejaría de lado usar paltos tipo A y tipo B, ¿no? Pero todavía hay que revisar bien. De todas maneras, poniendo polinizantes se ha visto que es mucho mejor. Pero este traslape llega a ocurrir bajo estas condiciones ideales. Ahora, respecto a la temperatura nocturna, se ha visto que cuando la temperatura nocturna es baja, esto ayuda a tener de alguna manera frutos grandes, una buena producción. En cambio, cuando tu temperatura nocturna es un poco alta, ¿ya?, alta al promedio,
Lo que pasa es que tus frutos pueden salir muy pequeños y tu producción se puede ver comprometida, básicamente porque la planta seguiría trabajando de noche, seguiría respirando, y eso genera un desgaste. La respiración es quemar nutrientes. Al haber menos nutrientes, tu fruta se puede ver comprometida y salir más pequeña. Esto se ha visto bastante en zonas con estas características. En cuanto a la caída de frutos cuajados, fuertemente se ven dos situaciones, ¿no? Una es la caída que en costa se da más o menos entre noviembre y primera quincena de diciembre, y hay otra que se da un poco después en verano, más o menos fines de enero, febrero, se dan esas dos caídas. Eso es algo normal, muchas veces se asustan y quieren buscar productos que ayuden a que la fruta se quede en el árbol, pero no se puede manipular tanto así, porque cuando se da esta caída, va a ser más o menos marcada dependiendo qué tan preparada ha venido tu planta. Y esto depende de todas las acciones previas que has podido realizar. Entonces, ¿cuáles son esas actividades previas que hubieras podido realizar para reducir notablemente las caídas de frutos? Aquí les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la nutrición mineral. La nutrición mineral es bastante importante y en la mayoría de campos que se ven es lo que menos interés se presta, ¿no? A veces dicen, no, yo tengo ya mis tantos sacos de urea o no sé, mi sulfato, mi fosfato y qué sé yo, ya tienen sus dosis y piensan de que eso es una dosis para su plantación y que eso les va a funcionar siempre. Esto es un error completo, ¿ya? Cada año varía la nutrición. Cada año la planta puede ser más grande, entonces su demanda va a ser un poco mayor, o la planta ha absorbido más de un nutriente por alguna razón, tú le das la misma cantidad y la planta va a presentar deficiencia de ese nutriente. Le estás generando estrés, la planta no se desarrolla completamente solo por el factor nutrición. Entonces, si tiene alguna deficiencia, la cual tú no has identificado, ¿qué esperas que pase durante la floración cuaja? Pues esas frutas se pueden caer o sencillamente no van a cuajar. La nutrición es muy importante para el proceso de producción. La mejor forma de saber si tu planta está bien nutrida o no es mediante un análisis foliar, que no te cuesta más de 150 soles en la mayoría de laboratorios. O sea, incluso es económico. Y eso te va a ayudar a saber cuál es el estado nutricional completo de tu plantación. Y en base a eso tú puedes hacer las correcciones. Una vez me pasó, por ejemplo, que en una plantación, ¿cuánto era? Bueno, era relativamente grande, tenían problemas de producción. Cuajaba mucho, pero luego se caían, ¿ya? Y eso se solucionó fácil. Cuando mandamos a hacer un análisis foliar, vimos que tenía deficiencia de boro y un alto contenido de nitrógeno. Entonces, solo viendo esos nutrientes se hizo la corrección y para la siguiente campaña hubo una mejora bastante notoria, ¿ya? Entonces, la planta tiene que estar bien nutrida si tú quieres una buena producción. Los riegos también son bastante importantes, sobre todo durante la floración, ¿ya? A veces creen o se tiene la costumbre que ven floro, ya comienza la floración y dicen, no, cuando la palta florea hay que quitarle el agua. O sea, le has quitado durante las épocas previas a la floración porque ha descansado y encima cuando florea le dices, bájale el agua y le das menos agua. O sea, esa planta va a estar completamente deshidratada, así no va a poder cuajar o lograr buena cantidad de frutos. Lo que tendrías que hacer, bueno, lo que pasa es de que las flores de por sí se deshidratan fácilmente, ya pierden agua. Y por eso es que la planta más bien necesita más agua. ¿Ya? Ahora, no vayan al otro extremo y decir, no, el ingeniero me dijo en la floración voy a negarlo. Tampoco es así, ¿no? Hay que ser bastante equilibrados, ¿ya? Hay que darle un riego adecuado, propio de esta etapa, ¿ya? No hay que escatimar. Luego tenemos el problema de plagas y enfermedades en general. Por ejemplo, ahí vemos la comparación de dos hojas, hoja rojiza, hoja verde. Esto es un problema de ácaros, ¿ya? Lo menciono porque, mira, la planta va a estar mejor nutrida cuando tenga mejor calidad de hojas.
es decir, hojas verdes con la clorofila completamente activa, realizando la fotosíntesis y nutriendo a la planta. Cuando has tenido problemas de ácaros, tú llegas a la floración con hojas rojizas. Esas hojas realizan poco o nada de fotosíntesis. Además, son hojas completamente envejecidas que se van a caer rápidamente, ¿ya? Es decir, eso no te conviene, ¿ya? Tu planta se va a desgastar y no va a poder soportar a los frutos que va a venir cuajando. Luego tenemos problemas de plagas y enfermedades. Por ejemplo, aquí está la pseudoplodia. La pseudoplodia te puede generar secamiento de brotes, ramillas completas, ¿ya? A mayor daño de este patógeno va a haber mayor problemas durante la floración. Y así hay varias, ¿no? Hay varias enfermedades que se dan en floración que afectan directamente a lo que va a ser tu futura cosecha. Justamente ahí es donde más debemos incidir y tener el mejor cuidado. Si quieres mejorar, también requieres la instalación de polinizantes. Hay varias formas. Tú puedes poner vectores como son las abejas. Las abejas funcionan porque están domesticadas, tú las puedes controlar. En cambio, las moscas, que podría generar una mejor polinización, es complicado. ¿Ya? Normalmente se recomienda a partir de 8 a más colmenas por hectárea, ¿ya? Si es que tienes por ahí hasta 20% bestial. Mientras más tengas, es mejor, ¿ya? En cuanto a los polinizantes, árboles, ¿ya? Están más o menos alrededor del 8%, lo cual es bastante porque cada árbol te ocupa un espacio considerable. Hay otra forma, ¿no? Que tú injertes una rama o un brote de un árbol con el polinizante. Por ejemplo, esta es una plantación de Hass en la cual se ha injertado una yema de sutano, ¿ya? Es decir, esto va a salir, va a florear y va a ser más o menos coincidente con la floración del palto Hass. No es el más coincidente, pero bueno, algo funciona. Ahora, cuando produce los frutos, aquí viene el tema, ¿no? Porque pesan y lo dobla fácilmente este brote. Lo mejor es sacarlo porque la función de ahí, lo que tú quieres es sencillamente flores, ¿no? Bueno, eso ya, las opciones, ahí hay varias y las puedes ver en el camino. Luego tenemos el uso de fosfitos, también de paclobutrazol. Por ejemplo, el paclobutrazol es un inhibidor de gibberelinas, interviene en la fase 2 de formación de las gibberelinas. Lo que hace es, se le conoce activamente como achatar el brote, ¿ya? Cuando ves que está tu floración indeterminada con el brote rojizo al centro, cuando ves que está brotando, algunos estilan a aplicar el paclobutrazol para achatar ese brote, ¿ya? Entonces, ese brote cree que la competencia va a ser menor respecto a los frutos, ¿ya? Tiene efectos positivos, ¿ya? Por ejemplo, ayuda a tener una mejor cuaja, ¿ya? Ayuda a que los frutos logren un mejor tamaño. Cuando tú excedes o aplicas mucho paclobutrazol, generalmente foliar, lo que hace es que los frutos salgan bien redonditos y lo podrías confundir con deficiencia de zinc, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Lo que sí no recomendaría mucho sería la aplicación de paclobutrazol al suelo por sistema, ¿ya? Lo que pasa es que es bastante residual, te puede durar tranquilamente un año y a veces hasta más, ¿ya? Ahí hay que tener bastante cuidado. En cuanto a los fosfitos te ayudan bastante a lograr un mejor tamaño de fruta final, ayuda bastante a que la fruta se quede en el árbol, al amarre de esa fruta, ¿ya? Pero tiene un tema, ¿no? Que es el ácido fosforoso. Si tu plantación es de paltos de producción orgánica, deberías prescindir de los fosfitos, ¿ya? Porque es muy probable que tu contenido de ácido fosforoso al final sea muy alto, ¿ya? Y el ácido fosforoso en la agricultura orgánica está prohibido, no debería haber, ¿ya? Aquí hay que tener bastante cuidado. Otra forma de redistribuir estos metabolitos es mediante el anillado, ¿ya? El anillado es una actividad que ya hay muchos predios que lo vienen utilizando,
¿ya? Consiste en retirar una parte de la corteza en forma de anillo, valga la redundancia, alrededor de toda la rama, ¿ya? Se retira una porción muy fina, medio centímetro más o menos. Tú haces el corte y lo cicatrizas. Si tu plantación es de sistema de conducción en vaso o en copa y puedes tener 3 o 4 ramas principales, pues cada año anillas solo una, ¿no? Anillas una. No vayas a pensar de que el mismo año tienes que anillar todo tu árbol. Eso sí sería muy contraproducente. Entonces, si tiene 4 ramas principales, el año 2020 anillas una, el año 2021 otra, el siguiente año otra, el siguiente año otra. Al quinto año regresarías a la primera rama, anillada. Esta actividad es bastante buena. Demanda mano de obra, sí, pero esto también se expresa en muchos kilos. Por ejemplo, ayuda a que tu floración se adelante un poco, ¿ya? De alguna manera podrías adelantar tu periodo de cosecha, en caso ese sea tu objetivo de mercado. Incrementa notablemente el cuajado, porque al anillar lo que tú haces es que los fotosintatos producidos en las hojas no vayan hacia el tronco ni hacia las raíces, ¿ya? Hace que se quede ahí. Y si se queda en esa porción de la rama del árbol, esos frutos formados van a tener una cantidad mucho mayor de nutrientes. Entonces, su capacidad de cuajado es mucho mayor. Su caída de frutos, es mucho menor, ¿ya? Es decir, esa rama va a ser muy productiva, ¿ya? También se ha visto que cuando se da la floración, incrementa la longitud del tubo polínico y la penetración al óvulo. Es decir, ocurre una mejor fecundación. Esto es muy positivo. Al tener más fotosintatos, más nutrientes, incrementa notablemente lo que es el calibre de la fruta, ¿ya? Como factor contraproducente es que inhibe el crecimiento de raíces. Las raíces están conectadas directamente con cada porción de rama. Se ha visto que incluso cuando tú podas, hay porciones de raíces que naturalmente mueren porque están conectadas. Cuando tú anillas, pasa más o menos lo mismo. La raíz se ve un poco, o sea, siente la pegada, ¿no? Pero eso no quita, pues, no es que tu planta se va a morir, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Pero es algo que sí se ha podido observar. Y bueno, finalmente reduce el crecimiento vegetativo porque todo se va en la producción. Por eso es de que no es bueno que tú hagas el anillado años consecutivos en la misma rama. O sea, eso no hay que hacer. Hay que rotarlo. Esta es una planta con bastantes problemas, más que todo para mencionar la importancia de los plantones con los cuales tú inicias tu proyecto. Por ejemplo, esto me tocó ver en una plantación bastante grande, en la cual tenían más o menos el 30% de plantas de este tipo. No había forma de recuperarlas, le dabas todo, las podabas, las nutrías, control de plagas, enfermedades, y no reaccionaba. Se llenaba de hojas y luego estas rápidamente se caían. Cuando comenzamos a sacrificarlas y sacarlas, vimos que su raíz estaba completamente enrollada, ¿ya? Y esto pasa bastante, ¿no? Muchas veces vemos en campo este tipo de plantas y le tenemos fe, ¿no? Decimos, no, mira, ya tiene 4 años, esta planta yo la voy a hacer reaccionar, va a vivir esto. Bueno, esto, si lo quieres ver comercialmente, no es muy apropiado, ¿no? Si funciona, bacán, pero si ves que no funciona, o sea, no hay que perder el tiempo. Hay que eliminarla y ver de reemplazarla. Nuevamente vemos el estado 8. Este estado, y lo menciono acá, es de suma importancia. Por ejemplo, este es un ensayo que realicé ya en una publicación hace algunos años, en los cuales cuando más o menos el 50% de todas las yemas estaban en coliflor, se realiza la primera aplicación de gibberelinas y 50 días después se realiza la segunda aplicación de gibberelinas. ¿Esto por qué? ¿Por qué aplicar hormonas en esos estadios? Tal vez sea la pregunta. Bueno, aquí va tu respuesta, ¿no? Se ha visto que la aplicación de gibberelinas en esas etapas ya incrementa notablemente los kilos por árbol, ¿ya? En muchos países se ha hecho, incluso ya se ha establecido que 25 partes por millón de ácido gibberélico funciona bastante bien. A mí me ha funcionado desde 10
bueno, 10, 25, y 50 ya comenzaba a bajar un poco. ¿Ya? Si tuviéramos que tomar un CEN, algo neutral, puede variar entre 10 a 25, lo ideal 25. Y sí existen diferencias significativas respecto a las plantas a las cuales no se les aplica. Ahora, si tu plantación está mal nutrida, mal regada, mal agostada y mal podada, o sea, no tiene mucho sentido que tú realices estas aplicaciones. Esto tiene bastante efecto, pero en plantas que ya vengan siendo trabajadas adecuadamente, ¿no? Con una mejor nutrición, con mejor calidad de hojas, con una buena nutrición hídrica, o sea, con una buena cantidad de riego. Y vas a ver que el efecto es bastante notorio al aplicar esta hormona versus plantas que no lo has hecho, ¿ya? Esta es una forma bastante interesante de incrementar tu rendimiento, pero como te digo, lo principal es, primero, que tu planta esté bien, ¿ya? Si tu planta está bien, estas estrategias te van a funcionar perfecto, ¿ya? Hay otros que también aplican hormonales, trihormonales en esa etapa de coliflor y funciona bastante bien. El crecimiento del fruto se da por la cantidad de células que tiene, ¿ya? Frutos más grandes tienen mayor número de células, frutos más pequeños, menor número de células. ¿Cómo sé cuándo pasa esto? Se ha establecido que más o menos los primeros 100 días para el palto es el momento en el cual ocurre la mayor cantidad de multiplicación celular, ¿ya? Si ocurre la mayor cantidad de multiplicación celular, ese es el momento en el cual debemos de trabajar o dar algún tratamiento que permita favorecer esa multiplicación celular y tener más células. Al tener más células, ese fruto va a ser de mejor tamaño. Entonces nosotros apuntamos a los primeros 100 días, estado de coliflor, por ahí inicio de cuajado, frutos pequeños. Entonces, ¿qué regulador de crecimiento, qué hormona podríamos aplicar para ese fin? Por ejemplo, las citoquininas, ¿ya? Este es un ensayo que también hice con citoquininas aplicadas en estado de coliflor y 50 días después a 50 ppm. Es muy notoria la diferencia, ¿ya? Es muy notoria. Las flores que recibieron citoquininas son bastante grandes respecto a los testigos. Y los frutos obtenidos de estas plantas o flores que recibieron la citoquinina normalmente son más grandes versus o en comparación con las testigos, ¿ya? Entonces tenemos uso de citoquininas. Ahora, ¿qué es citoquinina, no? Bueno, hay citoquininas naturales, hay otra sintética. La sintética de mayor efecto observado, por ejemplo, es el tidiazurón, y funciona bastante bien. También, les repito, aquí también fosfitos, aplicaciones de calcio, boro y zinc. Muchas veces solo hacemos calcio, boro, ¿no? Decimos que le aplico en floración calcio, boro, no. Ahí estamos olvidando la gran función del zinc, activador enzimático, promotor de proteínas esenciales, tiene muchas aplicaciones o muchas funciones sumamente importantes durante la floración. No debemos perdernos esto. En cuanto a foliares, calcio, boro, zinc durante floración. Entonces, bueno, aquí ya hemos visto algunas recomendaciones respecto al cultivo del palto. La idea es llegar a esto, ¿no? Plantas jóvenes, hojas en muy buen estado y sobre todo muchos kilos de fruta en las plantas. Bueno, ahí les dejo mi correo. Si tienen alguna duda o quieren ver alguna, no sé, asesoría, algún proyecto, ver algunas cositas, pueden contactarme, me escriben por correo y lo podemos conversar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso sería todo por este día, Juliana.